La paz de Dios, hermanos. Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares con esta lectura bíblica matutina. Gracias por sus saludos, gracias por sus oraciones, gracias por suscribirse, por compartir el link o la liga. Gracias también por hacernos saber de dónde nos saludan, de Zacatecas, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Guerrero, de varias partes que nos hacen el favor de enviarnos sus saludos, de California y de algunas ciudades también aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por unirse con nosotros a esta lectura bíblica matutina que estamos haciendo ahora en la carta que escribe Santiago. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1, versículo 19 al versículo número 27, que nos habla de ser hacedores de la palabra de Dios. Y quiero leer la Biblia porque si usted no puede leerla, si usted no está en su hogar, no está en casa, pero escuche la palabra de Dios, escuche lo que dice. Si lleva rumbo al trabajo también, que tenga un día bendecido, una semana bendecida. Si está atendiendo los quehaceres del hogar, gracias por hacer un espacio y estar con nosotros. Así que, hermano y hermana, escuchemos lo que dice la palabra de Dios, Santiago 1, 19 al 27. Estamos listos, dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén y amén. Así está la palabra de Dios en esta mañana. Hagamos unas breves consideraciones. Y después de que Santiago escribe en el capítulo 1, en los versículos que hemos leído, después de tratar el asunto, el tema de la prueba, de la lucha, del sufrimiento, ahora nos presenta cómo debemos responder en medio de la aflicción, cómo debemos responder, qué debemos hacer, cómo debemos proceder. Y aquí tenemos estos versículos hermosos que el Señor nos ha dado, que son los resultados prácticos de la fe viva. Aquí dice hacedores de la palabra. Y como digo, después de que nos habla de cómo resistir la prueba y cómo podemos pedir la sabiduría de Dios para enfrentar la prueba, ahora nos lleva a los resultados prácticos de la fe viva. Y nos podríamos preguntar entonces, ¿cómo debemos vivir en medio de aflicción y pruebas? Ya se nos indicó del versículo 1 al 12. Tenemos que comprender el propósito de Dios para perfeccionarnos y alabarle. Pero ahora debemos preguntarnos y debemos ver que esta fe viva soporta la tribulación, que una fe viva vence a la tentación y que ahora justamente nos lleva para que seamos hacedores, porque una fe viva
produce resultados prácticos frente a la aflicción. Una fe viva siempre nos va a traer resultados prácticos. Y algo que nos enseña aquí esta carta es que debemos estar atentos, ser oidores, pero oidores prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para airarse. Queridos hermanos, el oído es una parte de nuestro cuerpo sumamente delicada. Su función es importante y usted sabe que se le puede hacer daño fácilmente. Por eso Dios, hablando espiritualmente, quiere que cuidemos lo que vamos a oír. Qué importante es saber oír lo correcto. Qué importante es tener ese oído presto para oír lo bueno, no lo malo. Qué importante es que nuestro oído tenga esa sensibilidad para saber escuchar la voz de Dios. Y aquí debemos entender lo que nos está diciendo, que debemos hablar menos y oír más. Debemos hablar menos y oír más, porque cuando comenzamos a hablar prontamente, cuando somos fáciles de hablar, podríamos caer en situaciones equivocadas. Como usted sabe, muchas veces la lengua, y casi siempre, no muchas veces, la lengua siempre tenemos, como va a hablar más adelante Santiago, que refrenarla, que controlarla en el nombre de Jesucristo. Y por eso tenemos que ser prácticos, tenemos que ser obedientes. Dice la palabra de Dios aquí que en esta situación, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay que oír la palabra, hay que oír lo que Dios nos dice, no oír la voz del mundo, no oír la voz del enemigo, de Satanás, no oír aquellas palabras que no edifican, que no son de buen nombre, que no alaban ni glorifican a Dios. Debemos oír aquello que viene de Dios. Lo que no viene de Dios hay que desecharlo. Siempre debemos ser prestos, porque cuando oímos las instrucciones de Dios, podemos llevarlo a la práctica. A veces, hermanos, somos muy olvidadizos, pero somos olvidadizos porque no prestamos atención. Oíd atentamente, dice el Señor, oíd atentamente. Dejemos de hablar mucho, oigamos correctamente y hagamos la obra con paciencia, hagamos la obra con sabiduría. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nos escucha oír mucha palabra, es cierto, pero ¿qué tanto somos hacedores? Tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Tenemos que dejar de ser solamente oidores, recibir y recibir. Es cierto que la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero a veces, hermanos, no es que nos falte conocimiento, es que nos falta ponerlo en la práctica. Porque hemos tenido, gracias a Dios, conocimiento. Nuestras escuelas dominicales, los sermones que recibimos los jueves, los domingos, los martes o miércoles. Tenemos, gracias a Dios, hoy en día mucha palabra, muchas predicaciones que Dios nos da. Muchos estudios bíblicos, muchos devocionales. Tenemos material a la mano, tenemos muchos recursos espirituales, tenemos nuestro temario de escuela dominical, nuestro temario de sociedad de jóvenes, de damas, de varones. Hermanos, gracias a Dios que tenemos muchos recursos, pero a veces lo que nos falta es ponerlo en práctica. Ya no ser solamente oidores, hay que ser hacedores de la palabra. Hay que comenzar a obrar en fe. Hay que comenzar a poner en práctica lo que hemos recibido. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante. Aquí lo explico de una manera tan práctica. Usted se mira al espejo y usted sabe cuando se está mirando al rostro, pero en cuanto se va, su rostro nuevamente queda en el olvido. Cuando vuelve a ver al espejo, otra vez se reconoce usted. Pero eso no puede ser en nuestra vida cristiana.
que se nos esté olvidando. Termina el servicio, termina la escuela dominical, gloria a Dios por ese servicio hermoso, la predicación, el tema, pero en cuanto salimos se nos olvida. ¿Por qué? Porque no lo recibimos con un corazón dispuesto en obediencia y porque no lo ponemos en práctica. Cuidado con eso, porque, queridos hermanos, si somos olvidadizos, hermanos, vamos a tener resultados tristes en nuestra vida. Se nos va a olvidar lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Ahora bien, cuando nosotros se nos olvidan las cosas que Dios nos dice que hagamos, pues nos convertimos simplemente en oidores y a veces pues solamente profesamos la religión. Pero aquí nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, debe refrenar su lengua. Una prueba muy fácil, muy rápida. Si alguno se cree religioso, debe hablar menos y debe oír más. Y debe hacer la obra cada día que Dios le pide. Porque nos podemos creer religiosos, pero no refrenar nuestra lengua. Engañamos nuestro corazón. Y peor aún, si nosotros no guardamos nuestra vida pura, no guardamos nuestra vida en santidad, no hacemos esa obra de misericordia, dice que lo que debe caracterizar es tener misericordia con los huérfanos, con las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Esto es lo que caracteriza a un cristiano, hermanos y hermanas. Por eso en esta mañana hemos de orar y decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque no queremos ser más solamente oidores, queremos ser hacedores. Queremos refrenar nuestra lengua. Queremos ser prácticos, vivir y practicar lo que hemos recibido en tu palabra. Ayúdanos a aprender lo que significa misericordia con los necesitados, con los quebrantados, con los que están en apuros, los que están en situaciones adversas. Ayúdanos a tener misericordia, a ser misericordiosos, no solamente en el corazón, sino en obra. Esto es hermoso, que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer. Así que vamos a orar. Le pido de esta manera que oremos y le pidamos al Señor su ayuda. Padre nuestro, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque aquí nos enseñas cuál es el fruto de una verdadera religión. Esa fe viva produce práctica. Esa fe viva produce, Señor, que controlemos nuestra lengua. Que nos preocupemos más por los problemas de otros que por nuestros propios problemas. Que sepamos vivir ese estilo de vida que nos separa del mundo. Al poner en práctica esta enseñanza, vencemos la tentación que ha estado imperando en las vidas de muchas personas que son solamente, Señor, en muchos casos oidores, pero no hacedores. Ayúdanos a dejar ese estilo de vida. Ayúdanos, Señor, a vivir el estilo de vida que tú quieres para gloria de tu nombre. Muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por esta lectura y perdónanos si no ponemos en práctica esta palabra, si somos oidores pero no hacedores, si no refrenamos nuestra lengua, si no nos preocupamos por los problemas de otros y nos preocupamos más por los nuestros. Ayúdanos a tener ese corazón, ayúdanos a vivir ese estilo de vida que caracteriza a un hijo, a una hija de Dios, una vida que se guarda sin mancha del mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Si está enviando usted sus peticiones de oración, las está escribiendo, le recuerdo que el Ministerio de Columnas de Oración y el Ministerio de Intercesión toman nota para que juntos elevemos nuestra oración por las necesidades. Ayúdenos a orar también usted, hermano y hermana, y cuéntenos su testimonio. Cuéntenos lo que Dios ha hecho con usted y cuénteselo a otros para que también sepan que hay un Dios vivo y poderoso. Ese Dios está con nosotros. Que Dios le bendiga. Recuerde, mañana le esperamos a la misma hora
para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Que tenga una semana bendecida y que la paz de Dios sea con todos ustedes.